subir después. Bien, entonces, Sofía, ¿qué tal? Estás ahí, pero no sé si... Buenas, buenas. ¿Cómo andás? Perdón que hoy no tengo cámara, Está pero bien, para la próxima. bien, bien. Lo de la cámara es para ubicarlas también con cara, porque si no, es raro. Bueno, entonces, es el tema que tenemos entre manos es cartucho. Ahora, todavía no vamos a entrar en el texto, pero sí quiero escucharlas hoy sobre, bueno, qué les parece o si han empezado a leerla, qué les suscitó. Eso lo vamos a dejar para un poquito más tarde y hoy ahora vamos a presentar el concepto de trauma, las aproximaciones teóricas, como para tener en cuenta a qué me refiero cuando hablo de trauma y literatura, ¿no? Y lo fundamental que es el arte y la expresión en relación con lo traumático. Pero me parece importante determinar a qué llamo trauma y darle como una mirada que tal vez no es la más habitual, ¿no? Porque lo usamos en nuestro vocabulario cotidiano, a veces, fue un trauma, ¿no? O estar traumado, esto un poco lo hemos comentado con ustedes también. Sin embargo, el trauma como, no solamente como experiencia psicológica, sino en la parte de trauma colectivo, como situación global o de una comunidad, es algo que se está trabajando hace tiempo, pero hace relativamente poco tiempo, y tiene una mirada bastante interesante y amplia y como positiva del trauma, que también eso suena un poco raro, pero de eso se trata esta materia, ¿no? No ver como, ay, los horrores de la vida de mucha gente, sino plantear digamos, de alguna manera cómo ese trauma tuvo una función inteligente en la psiquis. Ahora vamos a hablar de eso. Hola, ahí está entrando Candela. Bien. Bueno, entonces empezamos y podemos decir que... no me deja presentar. Ahí está. Bueno, así vamos a una aproximación teórica. Ya empiezo con estas caricaturas de Posadas, ¿no? Que vamos a ir viendo en relación a la tradición mexicana, a la tradición también de la Revolución Mexicana, ya vamos a hablar de eso. Pero podríamos hablar acá, no sé si lo están viendo, a ver. Tenemos por un lado el trauma individual, el trauma colectivo y la relación entre los dos, ¿no? Así lo planteo, que de esto se trata los textos que estamos leyendo como obligatorios de este programa. Bueno, rápidamente, por favor, si tienen alguna duda, me interrumpen. Podemos decir etimológicamente que trauma significa herida, ¿no? Y en psicología es eso, o sea, se convirtió en una categoría psicoanalítica a partir de Freud, ¿no? Eh, eh, bueno, podría haber sido otro autor, pero Freud trabaja mucho este concepto, ¿no? Con sus primeros tratamientos con la histeria de algunas mujeres burguesas, bueno, es una historia eh, bastante particular, pero lo categoriza. Entonces habla de trauma psíquico como el choque emocional que deja huella en el subconsciente de quien lo sufre, ¿sí? El impacto emocional puede ser, de una experiencia, puede hacer que lo recordemos con toda perfección y que estemos toda la vida. Esto pasa con el shock postraumático, ¿no? Y con todas situaciones que pueden ser un accidente o algo, un robo, alguna situación así, que uno queda como con un shock y se acuerda perfectamente de lo que pasó, pero también puede olvidarse por completo. Esos son como los dos mecanismos de la psiquis. El recordarlo perfectamente, incluso con imágenes obsesivas, con pesadillas también, o olvidarlo por completo. Y esto es muy interesante, porque a veces, esto lo dice Sánchez Zapatero, que es un autor que trabaja trauma, y esto es interesante también porque la escritura viene a ser un lugar, ¿no? de canalización de ese trauma. A veces es una canalización inconsciente. Bueno, ya veremos cómo. La escritura puede considerarse terapéutica también, porque permite integrar la experiencia de esa psiquis herida en su identidad. ¿Qué pasa? Una situación traumática, sea cual sea, es una cierta pérdida de identidad, una pérdida de identidad.
Entonces, esa pérdida de identidad, que es lo que nos escinde, ¿no? Si yo veo, no sé, este, esto es algo importante. Puede ser que una situación que para uno es traumático, para el otro no lo sea. Esto es muy importante. Y tiene que ver con experiencias súper subjetivas, o sea, subjetivas y que se dan incluso en las familias. O sea, puede ser que tu mamá te diga, ¿no? A los 10 años, no ahorres porque en Argentina nada no sirve borrar porque todo se, no sé, porque la inflación te come tus ahorros. Esa frase puede afectar la vida de un niño, de una niña, en su relación con el dinero, ¿no? Y sin embargo, para un hermano que escucha lo mismo, no le hace nada. Y así hay miles de cosas que uno se acuerda muchísimo de escenas o de frases de nuestros papás y los hermanos no, ¿no? Esto me pasa a mí y me encanta como chequear. Entonces, puede ser que la misma experiencia no sea traumática. Y esto es muy importante para entender el nivel subjetivo. De hecho, se llega a hablar, esto es un tema bastante fuerte, pero es así, se llega a hablar que hay traumas, por ejemplo, del orden de lo sexual, que a lo mejor se vive como un abuso, algo que no es abuso en sí. Esto es algo, a ver, ¿no? El abuso igual es muy amplio, puede ser un abuso de poder, puede ser un abuso de ver, no sé, una película muy chiquitito con imágenes muy fuertes, ¿sí? Y se puede vivir como un abuso, digamos, como un abuso, una expresión que puede no haber sido un abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Esto que es muy llamativo para uno, obviamente los abusos sexuales son abusos sexuales, en general producen traumas, ¿sí? Pero hay situaciones traumáticas que no lo son para, no sé, no es lo mismo, pero eso, no sé, a un niño le toca en la cola, no sé, puede vivirse como súper traumático, y para otro niño puede ser como, ay, qué fea situación, bueno, sigo. No sé, típico juego entre nenes y demás. Esto lo digo ¿por qué? Porque realmente es una elaboración individual de la psiquis, ¿sí? ¿Qué hace la escritura? La escritura permite, se considera terapéutica, porque permite elaborar, ¿sí? Una identidad perdida en una experiencia, porque cualquier experiencia traumática implica pérdida de identidad, ¿de acuerdo? Todos y todas tuvimos experiencias traumáticas, ¿no? Nadie zafa, ¿no? Pero no nos hacen ni mejores ni peores, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con la escritura también? Esto lo dice, por ejemplo, House, lo dice Lacan, también el psicoanalista, el psicólogo, ¿no? Eh, en la escritura se produce una identificación secundaria, es decir, cuando el escritor escribe lo que vivió, por ejemplo, ¿sí? Al mismo tiempo se lee a sí mismo. ¿Estamos de acuerdo con esto? O sea, todo escritor se lee a sí mismo. Al leerse a sí mismo, se convierte en su lector. Y en esa lectura se produce la proyección de la personalidad del sujeto que lee. Esto le va a pasar a Nelly, o sea, le puede pasar a una Nelly Campobello cuando se lee, y le puede pasar a otra persona que haya pasado también la Revolución Mexicana, o una guerra, o cualquier situación parecida a la que ella cuenta. Eso, que es todo lo que es el receptor, ¿no? Los estudios de la recepción en literatura, que trabaja House, hay una identificación secundaria en ese proceso de escritura, tanto de parte del que escribe, digamos, en ese proceso de lectura, ¿no? Tanto en el que escribe y se lee, como el lector, que nosotros, nosotras, que lo leemos hoy, y hay cosas que nos impresionan, que nos ayudan a como aliviar, ¿no? Como a relajar, porque sentimos que esto que estamos leyendo es parecido a algo que yo viví, por ejemplo. Y ahí se produce una proyección de la personalidad del sujeto lector que permite volver a reparar esa identidad, ¿sí? Por eso hay historias que nos conmueven un montón, ¿por qué? Porque vemos reflejada nuestra historia, o nuestra historia de país, o nuestra vida, con la vida de alguien muy cercano, ¿sí? Y ahí se produce toda esa maravillosa situación, digamos, de la proyectividad del lector, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta?
Entonces, esto sería lo que es el trauma individual y la funcionalidad de la escritura y de la lectura de una situación traumática. Y después tenemos, a ver, un momento, el trauma colectivo. El trauma colectivo, yo estoy siguiendo a varios autores, ahora vamos a ir nombrándolos, ¿sí? El trauma colectivo lo que hace es tener en cuenta, em, tener en cuenta una situación puntual, ¿sí? Que que produce un impacto emocional transgeneracional. Esto de lo transgeneracional cada vez está siendo como más tenido en cuenta, incluso en ambientes donde antes estas cosas como más, sí, más intangibles no se tenían en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el mundo coloquial podemos decir, ah, bueno, la mamá fue madre soltera, la hija fue madre soltera, hay como un mandato ahí, ¿no? O como algo que se repite en las generaciones. Uno de afuera lo podía ver. Hoy por hoy hay muchísimas investigaciones en psicología, en otras áreas terapéuticas más novedosas, tipo biodecodificación o tipo trabajo con árbol genealógico, no sé si les sonará, que hablan también de esto, o constelaciones familiares. Esas prácticas que son como bastante novedosas digamos, y todavía no son tan conocidas igual, le ponen nombre a realidades que ya antes todos conocíamos y veíamos, ¿no? Sin embargo, están entrando en otros ambientes, por ejemplo, en el derecho. Tanto en el derecho como en la medicina, como en ambientes como en disciplinas muy estrictas y muy estructuradas, no sé, muy tradicionales, están entrando estos conceptos. ¿Por qué? Porque no podemos resolver un caso de un divorcio si no sabemos el entramado generacional, por ejemplo, ¿no? Bueno, y así, obviamente, con la medicina, con las leyes biológicas, con la nueva medicina germánica, que son medicinas que ven a los síntomas, por ejemplo, del cuerpo como respuesta a impactos emocionales, a traumas. Y que eso produce un cambio que se va heredando de generación en generación. Ya vamos a hablar de esto. Thomas Hull es un autor, es médico, ¿sí? Que trabaja mucho el tema de trauma colectivo en el mundo hebreo, ¿no? En el mundo judío. Y él dice, tiene una mirada súper positiva del trauma. Después les voy a recomendar un videito por si les interesa escucharlo a él, porque habla de trauma y arte también. Dice, el trauma no es un evento, sino que es una regulación de nuestro sistema nervioso central. Perdón que repetí 2 veces nervioso, no me había dado cuenta. Bueno, él dice, el trauma en realidad no es algo que me pasa, sino que es la respuesta de mi organismo frente a ese impacto. O sea, es algo positivo. Si tu organismo reacciona, es que bien. Si tu organismo recibe como un trauma, es algo sano de tu organismo, de alguna manera, ¿no? El otro aspecto que él plantea es que el trauma no es un problema, el trauma es inteligente. ¿Por qué? Porque nos defiende. Experimentar el trauma es, y que tu cerebro se acuerde o no se acuerde, pero que incluso genere respuestas, incluso respuestas biológicas, ¿no? Es un acto de inteligencia, ¿sí? De tu cuerpo. Cuando se expresa un trauma de adulto, y lo veo difícil, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, me pasó algo de chica y siento que por eso no puedo desplegarme en la vida, no me va bien, no sé, no tengo trabajo o lo que sea, ¿sí? Es algo que uno a veces le echa mucho la culpa al trauma y dice, bueno, no, yo no puedo superar esto porque a mí mis papás no sé, no me trataron bien o lo que sea. Sin embargo, él dice que eso que experimentamos, que en general es de niños, porque los traumas, porque el niño es el que tiene menos capacidad psíquica como de encuadrar las cosas, el niño, el adolescente. También de grande podemos vivir traumas, pero en general es cuando la psiquis no está preparada del todo para procesar cosas. Dice él que es como lo que hoy veo como algo difícil que me traba en la vida, en realidad lo que hay que hacer es experimentarlo como que esa respuesta al trauma fue mi héroe del pasado, porque ese héroe me salvó la vida, ¿no? Él dice, el trauma es el héroe que me salvó la vida. Entonces,
lo que muchas veces queremos con el trauma es eliminarlo, ¿no? Es como esa parte horrible, esa parte oscura, esa parte que no quiero mirar, quiero eliminarla, como que quiero seguir adelante. Pero él dice, plantea un marco nuevo en el que propone, no hay que eliminar esa parte abandonada, ¿no? Sino que tenemos que recuperarla, tenemos que saber cuál es y amigarnos con él. Y luego lo que él dice es que nosotros no estamos solos, eso ya lo sabemos, pero, digamos, vivimos en sociedad. Pero además tenemos que tener en cuenta que genéticamente también heredamos un montón de respuestas epigenéticas, o sea, modificaciones en nuestra biología que se dieron por situaciones concretas, ¿sí? Y que entonces este es el trauma que se va pasando intergeneracionalmente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay muchas explicaciones biológicas que tienen que ver con traumas del pasado, de nuestros antepasados. Por ejemplo, este tema de las personas que vienen de familias que estuvieron en la guerra y llegaron a Argentina como inmigrantes y tienen la heladera llena y sirven mucha comida y a lo mejor no tienen como mucha reserva de grasa. ¿Por qué? Porque vivieron situaciones de extrema pobreza o de hambre. Entonces, su organismo retuvo más grasa con más facilidad. Por ejemplo, o sea, esto que se acabo de decir está estudiado por la medicina epigenética y cada vez se habla más de esto en los estudios médicos, ¿no? Cómo las experiencias del pasado modifican mi ADN. De hecho, nosotros, mi ADN, mi genética, ¿no? Nosotras, todo lo que nosotros tenemos hoy, cómo somos, todo, responde a diferentes procesos evolutivos, eso lo sabemos, ¿no? Que porque estamos erguidos, porque no tenemos garras, o porque, bueno, porque fuimos evolucionando de acuerdo a lo que estaba pasando alrededor. Lo mismo sucede entre generación y generación. ¿Qué pasa? Dice Hu y también otros autores, ¿no? Cuando una sociedad vivió una situación traumática como una dictadura o un holocausto o una situación de guerra, toma generaciones y generaciones para poder integrar esa experiencia. Incluso Jung va a hablar también del inconsciente colectivo, ¿no? Que es todo eso que todos creemos de una manera inconsciente. Y nosotros vivimos en espacios, pensemos, ¿qué habrá pasado en el suelo donde está la Universidad de San Isidro, por ejemplo? ¿Se imaginan? ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué habrá habido ahí antes de que Carmen Arriola de Marín tuviera esas tierras, ¿no? Me acuerdo, perdón, ¿puedo? Sí, Me claro. acuerdo que cuando tuvimos nada, una jornada con los de primer año, nos mostraron, ¿no? Como que todo el edificio y como me contaron, no me acuerdo la persona, el nombre, Plácido no sé cuánto, Plácido que María. era la persona que nada, sí, que bueno, vivía ahí, entonces como contaron toda la historia de ese hombre que tenía la casa con los hijos y toda esa historia, nada, re interesante. Era otra vida, ¿no? En ese mismo lugar, diferentes cosas pasaban, que hoy por hoy es más académico, en ese entonces Sí, era su vida. su vida. Eso y pensá antes, ¿no? Estuvo al lado de la universidad, estuvo el desembarco de los Anditas Orientales, o sea, una guerra. Fueron espacios de conquista, había gente que vivía acá antes que nosotros, o sea, antes que los europeos. Entonces, el otro día una amiga dio clases de teatro, porque es directora, en la Plaza Las Heras. El Parque Las Heras lo ubican en Capital, en Palermo. Y dijeron, qué loco, estamos haciendo una clase de clown en este espacio. ¿Ustedes saben lo que era el Parque de las Heras hasta hace 50 años? Igual 60 años. Una cárcel, ¿sí? Una cárcel. Entonces, esa energía, o sea, no da igual que debajo de nuestra tierra haya habido gente que murió en depredaciones o en matanzas o en guerras, ¿sí? Entonces, esa conciencia también de que uno
en el espacio en que está, no solamente la familia de uno, sino el espacio físico donde está, tenemos una historia y formamos parte de un inconsciente colectivo, ¿sí? Esto lo estudian, por ejemplo, en todos los trabajos de trauma colectivo. O sea, esto que parece como, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo se asimila esto? Entonces, ¿qué? Entonces somos un conjunto de traumas y de historias que no nos pertenecen y dónde está, ¿no? Lo importante es saber que venimos de esto y saber con qué contamos. Y ahora ver cómo se transforma eso o cómo combina el trauma colectivo con el trauma individual. Acá les dejo una página que es la del el Pocket Project, que es una página que trabaja este tema de trauma colectivo, ¿sí? Por si a alguna le interesa ahondar, hay muchas investigaciones en diferentes países, donde en cada país se habla de diferentes situaciones de trauma colectivo y las consecuencias posibles, ¿no? Que implican para una sociedad también. No es lo mismo ser un país del tercer mundo que el primer mundo, no es lo mismo tener la historia argentina que tener otra historia, ya lo sabemos, pero estas situaciones de cómo es nuestra historia también nos determinan, ¿no? En nuestro inconsciente colectivo. Bien, bueno, ni hablar de las dictaduras y demás, ¿no? Y por último les voy a comentar esto. ¿En qué se basa esto del trauma colectivo que nos afecta, no? Se basa en un paradigma holográfico, no sé si escucharon hablar de esto, esto es algo que se está hablando cada vez más, que tiene que ver con la física cuántica. La física cuántica está avanzando en ámbitos donde antes nadie hablaba, o sea, la ciencia nunca hablaba del plano espiritual, o nunca hablaba de cuestiones trascendentales, no materiales, y a través de los conceptos de física cuántica, acá les dejo una referencia, por ejemplo, ¿no? Que se llama el paradigma holográfico, justamente de varios autores físicos, pero que trabajan este concepto que vamos a explicar ahora, que la ciencia tiene sus fronteras y que esas ciencias están cada vez aproximándose a la posibilidad de cosas que no se pueden validar ni medir o sea, físicamente, materialmente. Este paradigma holográfico, según ellos, está representado rápidamente, esto chicos, para que tengamos ahí detrás a qué me refiero con esto, está representada en ese icono, sí, que parece un poco el yin y el yang, pero que habla de un equilibrio, ¿no? Lo que plantea el paradigma holográfico es lo que en realidad planteaban los antiguos medievales sobre el micromundo y el macromundo. Vieron esa relación en que en el hombre está en el universo y en el universo está en el hombre. Bueno, toda esa relación de, como se dice ahora muy coloquialmente, como es afuera es adentro, ¿no? Entonces, este concepto de trauma colectivo tiene mucho que ver con el paradigma holográfico. ¿Por qué? Porque dice que el trauma individual es un fractal del trauma colectivo. Es decir, fractal en el concepto de la física es que en cada trauma individual se espeja el trauma colectivo y en el trauma colectivo están todas las individualidades. Esto es el concepto también que sigue en Llamazares, que es una antropóloga argentina, Val Giusti, que es una investigadora en Derecho, pero que habla de esto también, ¿no? Yo esto se los tiro, no lo van a encontrar en ningún curso de universidad por ahora, pero esto es un poco lo que viene, ¿no? En relación a, desde el paradigma científico de la física cuántica, se está empezando a cuestionar cosas que antes negábamos, que cómo puede ser que me influencia a mí, no sé, lo que pasa en la sociedad, o cómo, digamos, lo que pasó en el pasado, cómo mi cuerpo tiene que ver con lo que le pasó a mi abuela. Bueno, cada vez más la ciencia está acercándose a explicar esto. Por eso es interesante entender que en los escritos de textos literarios que vamos a leer, se habla de experiencias individuales, ya sean autobiográficas o fictivas, como el caso de 1984, pero en el cual se plantea esta sensación no, este concepto de interrelación permanente entre el trauma colectivo y el trauma individual, ¿sí? Conocer estas experiencias nos van a ayudar a entender muchas cosas de nuestro hoy, ¿sí? Nuestros propios traumas y nuestra propia historia. Y también nos va a animar a hablar, no del trauma, de lo feo necesariamente, sino a
a darle también cauce, ¿no?, a las experiencias como comunidad. Estoy pensando obviamente en lo que estamos viviendo en el último año y medio, es algo novedoso, tanto para ustedes como para mí, y al mismo tiempo nos ayuda a entender que cuando estamos viviendo la pandemia, en realidad, se nos despiertan un montón de memorias del trauma colectivo. Memorias, o sea, actualizamos qué les pasó a otras generaciones con la pandemia. O se nos actualizan, por ejemplo, el miedo. El miedo es algo como súper primal. Tiene que ver con una reacción muy, muy, muy antigua, evolutiva, ¿sí? El miedo a la muerte, o sea, es evolutivo. O sea, el hombre de las cavernas salía corriendo cuando venían o sea, lo perseguía un puma, no sé, lo que sea. Uno de esos animales con colmillos grandes. Bueno, eso estamos reactivando nosotros en esta experiencia acá. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Duda? Hola, Candela. Ah, Candela, están las dos Candelas, que no las veo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿No? ¿Todo en orden? Todo en Bueno, orden. todo en orden. Bueno, entonces ya hoy estamos así, a todo ritmo. En unos minutos, tenemos 8 minutos todavía de la clase. A ver, ¿quién está escribiendo ahí? Ah, estoy acá, perfecto. Listo. Bueno, y ya vamos a entrar de lleno, entonces, si no hay ninguna pregunta. Yo sé que es viernes a la noche, chicas, lo sé. Ah, buenísimo, genial. Me estaba contando, Candela. Bueno, la cosa es esta, ¿no? Vamos a entrar en uno de los primeros textos, ¿sí?, sobre trauma colectivo y trauma individual, que es el texto de Nelly Campobello, o Campobello, porque es un apellido inventado, así que prácticamente podemos decirle como nos parezca. Vamos a entrar en este texto que es sobre la Revolución Mexicana. Y es una narración, se considera un momento como novela de la Revolución Mexicana, pero no es una novela propiamente dicha, ya lo habrán notado. Y bueno, se considera eso, una narración fragmentada de la Revolución. Vamos a ver por qué. No sé, ¿saben algo de la Revolución Mexicana? ¿Les suena de algo? Hola, Candela. ¿Algo, nada? Yo para saber. ¿De México? Yo nada. Nada. Bueno, ahora cuando empiece a mostrarle algunas imágenes, van a empezar a decir, ah, eso me suena, eso me suena. Vamos de a poquito. Bueno, entonces, esto tengo que hacer un poco esperen un poquitito. Vamos a dejar esto para después, el punto 1. Bueno, básicamente la Revolución Mexicana fue, esto lo pueden buscar y buscar por su cuenta, digamos, pero les doy como un pantallazo. No sé si les suena alguna de estas imágenes que estamos viendo. Antes de la Revolución Mexicana duró varios años, pero el inicio fue en 1910. Y antes de la Revolución Mexicana, como pasó en Argentina también, hubo un periodo de mucha prosperidad económica, según el modelo liberal, en el que las naciones latinoamericanas, después de las luchas por la independencia y los primeros gobiernos, se estabilizaron, ¿sí?, y empezaron a tener momentos de gran desarrollo económico y modernización. Pasó en Argentina y pasó en México. Durante esos años, 1876 y 1911, un montón de años, estuvo en el gobierno Porfirio Díaz, que era un dictador, ¿no? O sea, empezó digamos, llegó al poder por elecciones, y luego también, pero tuvo como características muy particulares. Las elecciones no eran como son ahora universales, sino que eran, digamos, eran de alguna manera como de determinado público, ¿no? Obviamente mujeres no, por supuesto, gente, campesinos y indios no, o sea, era un sistema que tenía que ver con la votación de unos pocos, y el gobierno de unos pocos. Pero fue una época de mucho desarrollo económico y al mismo tiempo
también se dio la neocolonización. Ya habíamos pasado por la colonización española, luego de la independencia hubo, en todos los países de América Latina prácticamente, una neocolonización de empresas extranjeras que venían a explotar los recursos locales. Esto pasó en Argentina, en Chile, en Uruguay, en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, ¿cuál fue una de las industrias que tomó, digamos, los capitales, por ejemplo, ingleses? ¿Uno sabe cuál, digamos, qué industria o qué rubro, entre otros? Hubo varios, pero que las capitales ingleses vinieron acá, compraron y hicieron funcionar durante muchos años, desde finales del siglo XIX hasta principios del XX. ¿Los ferrocarriles puede El ser? ferrocarril, perfecto. Muy bien. En alguna época también todo lo que fue la cárnica, o sea, los mataderos también, en algunos casos frigoríficos, bueno, muy bien. Entonces pasó algo parecido en México, ¿sí? ¿Qué pasó con eso? Como pasó acá también. Eso produjo una acentuación en la desigualdad social. México es mucho más racista, tiene una historia muy rica, pero también una historia de opresión muy fuerte y una densidad poblacional de origen nativo muchísimo más alta que Argentina. Y todo esto, pero digamos, esta modernización, esta riqueza, obviamente tenía mucho que ver con aprovechar la mano de obra barata, la falta de derechos laborales, ¿no? Obviamente, de un sector de la población. Esto empezó a reflejarse como una forma de protesta en este dibujante que se llamó Posadas, que empezó a hacer popular estas calaveras. Por eso les pregunté si conocían. Esta es la garbancera, o la Caterina también llamada, y fue una de las íconos, digamos, de esos últimos años del siglo XIX, y aparecía en varias caricaturas en los diarios y revistas. Y ahora les pregunto, ¿qué significa qué puede estar significando este esqueleto con un sombrero elegante? Yo lo que veo, lo primero que pienso, sabiendo que es de México, pienso en obviamente, creo que lo obvio el 5 de mayo, que lo celebran, pero dado el contexto, capaz con el sombrero elegante, capaz lo que quiero fruta, capaz nada que ver, pero que sea tipo que termine esa opresión o ese sistema, digamos, del gobierno de los pocos, y Ujú. por eso el esqueleto. Bien, está bien lo que dijiste del Día de los Muertos. Ahora me entró la duda si el 5 de mayo es el Día de los Muertos o no. O el 5 de mayo es el Día de la Independencia y el Día de los Muertos es el 2 de noviembre, como es en la tradición católica. Pero me entró la duda, pero vamos a chequearlo, ¿sí? Claro, a ver, en la tradición mexicana está el esqueleto. Si se corta, volvemos en el mismo link. Les digo porque nos queda un minuto. Pero lo que aprovecha esa tradición de las calaveras, que es propia de la tradición cultural mexicana, que también viene, digamos, de los pueblos originarios y demás, pero la dibuja con un sombrero como una burguesa, para demostrar que la muerte es igualadora, o sea, que en realidad, aunque estén muy disfrazados de ricos, siguen siendo igual de posibles cadáveres o están muertos por dentro, ¿no? Es un poco la idea de esta imagen. Pero así que bastante bien tu propuesta, va por ahí. Esperen que vamos a mostrarle otro. Lo mismo, la misma idea, ¿no? Y fíjense, algunas calaveras como abajo, aplastadas, y otras de fiesta. Lo que es una denuncia social de las desigualdades del porfiriato, ¿sí? Y de las desigualdades sociales, que en el fondo igual no dejaban de denunciar que la muerte era igual para todos y para todas.